¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su podcast Conecta. Mi nombre es Álvaro Hernández y el día de hoy estamos grabando aquí en el estudio con un invitado muy especial, que es un gusto tenerlo aquí. Te agradezco primeramente, ¿verdad?, por hacer el espacio, por invertir en este proyecto, por estar aquí. Y pues es un invitado que yo he visto cómo Dios lo ha estado levantando, cómo Dios lo ha estado llevando pues a poder ser de bendición, de impacto a los jóvenes de la ciudad y posiblemente no solo de la ciudad, sino tal vez de algunos otros lugares, ¿no? Fuera de la ciudad, que ahorita pues entramos en detalles. Y pues es un gusto que estés aquí. Y pues para comenzar, ¿por qué no te presentas y nos saludas para dar inicio a esta plática? No, pues antes que nada, Álvaro, mil gracias por la invitación, gracias por la confianza. Me siento muy contento de estar acá, muy privilegiado. He visto por ahí los podcasts anteriores y pura estrella, pura estrella y me honra el poder compartir ese espacio como algunos de los amigos que han estado por acá. Bueno, mi nombre es Guillermo Franco. Memo Franco más sencillo para todos Sí. porque ya somos amigos. Y pues encantado, encantado de estar aquí, listo para lo que se venga en estos próximos minutos de este podcast. Y a todos los que nos están viendo, de antemano, gracias por conectarse a este podcast, por verlo a través de diferentes plataformas y poder estar acá, porque al final del día sé que de lo mucho que se habla, sé que algo se les queda muy grabado y sé que es más que entretenimiento, es enriquecimiento. Sí, Enriquecimiento es experiencias de todas las personas que han estado acá y sé que al final del día algo van a retener y eso es lo que importa. sí, sí, sí. Y bueno, para comenzar y poder conocerte un poco más, ¿por qué no me platicas un poco de tus inicios en Dios? Si eres cristiano desde nacimiento o si ya conoces de Dios o a Dios en una edad más de niño, de adolescente o de adulto, de joven. Correcto. Bueno, para empezar, tengo 25 años. Si parezco de más, es la cámara. Es la cámara. Yo nací en lo que es un pueblito, se llama Chihuahuita. Está en Sinaloa, justamente ahí cercano a Los Mochis. El Sí, municipio como tal se llama El Carrizo, pero como casi nadie no ubica esa ciudad, pues siempre indico a Los Mochis, los ¿no? Es un mochis. pueblito muy pequeño de unas 4 o 5 calles aproximadamente. Literalmente, cuando pasas en el autobús, las veces que he llegado a pasar, duras más en querer voltear la cabeza para ver la zona del pueblo y ya lo pasaste. Está Sí, muy pequeño. Ahí mis papás empezaron a pastorear en el año 96 ok. y yo nací en el año 97. Ahí fue cuando Dios me permitió nacer y ellos estudian institutos, se conocen, se casan, van y los mandan a ese lugar, en ese pequeño pueblito, una iglesia pequeña, pero era la iglesia que estaba en ese pueblito, ¿no? Entonces, al final del día, abrazo mucho donde vengo. Tengo el privilegio de conocerlo de vista, no he podido conocer bien a las personas que estuvieron en ese momento. Estoy hablando hace 25 años. Sí, Quizás muchas de ellos ya no están en este mundo, quizás muchas de ellas simplemente se cambiaron de lugar o de ubicación. Pero algo que es muy llamativo desde el inicio es la cuestión de que cuando mi mamá está embarazada de mí, esto también va en exclusiva, no lo he ah, ok, platicado. ya. Cuando mi mamá está embarazada de mí, pues lógicamente como es un pequeño pueblo no hay hospital, no hay clínica, no hay Sí, nada. Entonces Los Mochis, como es la ciudad más cercana, está a media hora. ok. Es decir, cuando ella empieza en su momento de labor, pues moverse media hora, pues sea como sea, Sí, es sí, riesgoso porque ya estás en labor de parto. Lo que sucede es, si mis papás estando ya un tiempo ahí sin saber que la parte de atrás de la casa pastoral estaba un médico y ok. no sabían. Y curiosamente este médico había dejado de elaborar la profesión porque su esposa había fallecido de cáncer. Y Sí, era una lucha pues, psicológica mental, ¿no? Más bien, en el sentido de que como el ser médico no pudo sanar a su esposa, ¿no? sí, Miles de pacientes que haya tenido, a su esposa no pudo salvarla. Y curiosamente llevaba mucho tiempo sin ejercer la profesión y para ello, pues las personas que estaban alrededor, pues al ver la situación, pues les dijeron, bueno, atrás de tu casa, a mis papás, que había este médico y entonces después de mucho tiempo entró a ejercer la profesión y ahí fue donde nací en una pequeña casa de un médico allá en Chihuahuita, Sinaloa. Y bueno, eso es algo increíble porque a partir de ahí tengo entendido que el médico ha seguido ejerciendo su profesión. ok. Vinimos desde el principio, ¿no? A poder despertar en alguien esa pasión, porque al final del día, a lo que tú te dedicas, tienes que tener esa pasión, como lo haces tú acá
en los podcasts, es algo que tú amas y le tienes mucha pasión, Sí. así como este médico desde un inicio, pues esa batalla mental, pero ahora, más sin embargo, pues fue un respiro para él y pues desde ahí parte toda mi niñez. Sí, ahora sí que, pues fue como que Dios puso ahí a esa persona, ¿no? Claro, Desde el inicio, cuidando de ti, de, pues para quién te convertirías en Dios, ¿no? Claro, todavía no llegamos a ese punto de lo que estás haciendo para Dios, pero, pues bueno, entonces tu familia, pues ya estaban dentro de Dios cuando tú naces. ¿Eres hijo único o tienes hermanos? tengo dos hermanos, tengo a mi hermana en medio y mi hermano el más pequeño. Bueno, ni tanto, no, a mi hermana le llevo 2 años, ella tiene 23 y mi hermano el más pequeñño tiene 22, ya ni están tan pequeños, Sí. pero son mis dos hermanos aparte de mí. Y bueno, dices, es en los Mochis. ¿Cómo se llamaba la ciudad, dices? El pueblito se Puebl- llama Chihuahuita. Chihuahuita. Ok. ¿Y cómo es que, no sé si me adelanto mucho con esta pregunta, Dale, dale. pero cómo es que te vienes a Tijuana o cómo es que llegas aquí a Tijuana? Correcto. Pues muy sencillo. Mis papás estaban en un concilio Iglesia de Dios en México y como todo concilio o la gran mayoría, pues hace sus pequeños movimientos, ¿no? Sí, Entonces mis papás inician ahí en Chihuahuita, después los mandan a Sonora, de Sinaloa los mandan a Sonora y así hasta llegar a lo que es Mexicali. O ok, sea, nosotros fuimos brincando de ciudad a ciudad hasta llegar a Mexicali. Mi mamá es de Sinaloa, Guasave, de Guasave, Sinaloa, mi papá de Ciudad Obregón, Sonora. sí, Entonces, ellos los mueven de cada tanto tiempo de congregación y llega un punto donde llegamos a la ciudad de Mexicali. a- Duramos ahí aproximadamente 7, 8 meses, no te quiero echar mentiras, un sí, aproximado. Sé que duramos menos del año. Yo ya venía del kinder de Ciudad Obregón, Sonora. Tenía aproximadamente 6 años. ok, Entonces, cuando mis papás llegan acá a la ciudad de Mexicali, pues al ver que no había mucho trabajo, porque más que nada fue la intención, porque la mayoría de las iglesias que estaban pastoreando eran pueblos, entonces ahorita ya es un poquito más sencillo encontrar trabajo en un pueblo, pero en aquel tiempo pues era más complicado, sí, sí, porque los pueblos eran pues lugares de siembra, lugares de pequeñas tiendas, no había más, o sea, porque faltaba mucha civilización, mucha gente, sí, entonces como no había personas que consumieran, pues literalmente todo estaba en ciudad, entonces había que hacer esos movimientos. Entonces llegamos a la ciudad de Mexicali por ahí del año 2003 a principios, y para ese mismo año 2003, en noviembre 20 de ese mismo año, fue cuando nosotros nos trasladamos aquí a la ciudad de Tijuana, ok. que para cuando llegamos pues era de noche, entonces se nos hizo bello, hermoso. Para mí Tijuana es muy bonita, como toda ciudad tiene sus lugares bellos y sus lugares que no, Sí, pero mi mamá lo que nunca se me olvida es que decía que parecía un árbol de Navidad, porque veníamos en los cerros, entonces hay sí, calles un poquito más altas que otras, y decía que parecía un árbol de Navidad porque puedes ver luces sí, sí, hasta donde la vista te alcanza. Pues en Mexicali no pasa así, todo está plano y plano. aparte hace Ajá. un calor Sí. que te dudas si Dios ha estado ahí, nada, no es cierto. Pero está un calor horrible, la verdad. Mis respetos para los que viven en Mexicali, pero yo soy team frío, entonces Sí, no conecto. Ahora sí que no conecto con los de con Mexicali. Mexicali. Ok. Y cuando se vienen para Tijuana, ¿también vienen como para seguir con lo que es una iglesia o ya no siguieron con lo que es una iglesia aquí en Tijuana? Correcto, sí, la idea principal era, pues más que nada, veníamos creciendo mis hermanos y yo. Entonces, vuelvo al punto de los pueblos. Al no haber una civilización, la educación pues no estaba como tal bien plasmada como lo hay hoy en día en muchos pueblos de Sí. nuestra nación de México. Entonces, no había, para empezar, en los pueblos no había kinder. Mm, A muchos empezaban en la primaria y a veces no había primarias. sí, Entonces era buscar la educación, por lógica. O sea, tienes, aparte primero que nada, antes de ser ministro, es tu familia primero. sí, Entonces mis papás vieron esa necesidad, dijeron, tenemos que buscar la educación de nuestros hijos porque ya están creciendo. Entonces, llegamos a Mexicali y de ahí partimos acá a Tijuana. Pero acá en Tijuana la idea principal era encontrar primero que nada una escuela para cada uno de nosotros, porque sí, ya mis hermanos tenían que estar en el kinder y yo tenía que entrar a la primaria. Y de ahí partir basado en el concilio, con la cobertura del concilio, entrar en congregaciones, de las cuales sí hubo dos congregaciones, una en La Mesa, la colonia La Mesa, otra fue en Otay. sí, De ahí partimos otra y se hizo una pequeña misión ahí en lo que es la colonia Murua. ok,
fue la colonia Murúa, y ya fueron las 3 iglesias que mis padres pastorearon aquí en la ciudad de Tijuana. La última pues fue del año 2011, 2012, por ahí estoy hablando aproximadamente. Ok. Y actualmente no, ahorita están, entonces ya no están pastoreando perdón, pero, o sea, o siguen vivos o Claro, como sí. mi papá parte de la presencia del Señor en el 2020, en lo de la pandemia, Ok, y mi mamá, gracias a Dios, aún sigue con nosotros, pero llevan desde el 2011 sin pastorear iglesia, más sin embargo, sí han estado apoyando otras congregaciones. También la situación, pues al final del día hay que trabajar, hay que salir adelante, entre otras cosas. sí, Entonces mejor optaron por dejar el frente de una iglesia y sí, mejor apoyar a alguien que ya está establecido. Y así estuvimos en varias congregaciones, de las cuales mis padres estuvieron ahí apoyando tanto como líderes de damas, de caballeros, de evangelismo, entre otras áreas, para ayudar a los pastores de las congregaciones, porque al final del día, si tienes a alguien en tu congregación con experiencia, pues lo mejor es poderlo utilizar, ¿no? Al final sí, algo puedes sacar de provecho para el beneficio de la congregación. sí. Y antes de entrar a más temas más actuales o más recientes, perdón, ¿cómo fue tu experiencia como hijo de pastor? Eh, pues no, o alguna experiencia o alguna, ¿cómo decirlo? De alguna forma que pudieras describir cómo fue el ser hijo de pastor para ti. Claro. Bueno, para empezar, creo que nos van a ver personas de diferentes índoles, ¿no? Tanto Sí, hijos de pastores, personas que no lo son, incluso personas no creyentes, y con todo el permiso de hablar muy crudo, a, a veces esta cuestión de tener el consentimiento de ser hijo de pastor, sinceramente, pues hay muchos mitos plasmados, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dicen hijo de pastor, lo peor, ¿no? sí, O el mito de naciste en cuna cristiana, pues tienes que ir a encontrar testimonio afuera y te regresas. sí, Y fueron muchas luchas desde adolescente, porque al final del día creo que tenemos, creo firmemente que tenemos un Dios misericordioso, pero a veces no tenemos una iglesia misericordiosa. sí, A veces los mismos miembros de nuestras congregaciones no son misericordiosos. Y lo radico en el sentido de lo siguiente, porque siendo hijo de pastor, todos los ojos están sobre ti. Y sinceramente a veces a los miembros se les olvida que eres un ser humano, que también te puedes equivocar. sí, Se vale equivocarse, obviamente lo malo es repetir los errores, pero sí tienes muchos ojos encima de ti, independientemente de qué edad uno tenga, sea niño, sea adolescente, sea joven o un adulto, hay muchos ojos encima. Y esa presión, porque ejerce una presión, y a veces es más fácil señalar los errores de alguien que aceptarlos de uno propio, y a veces las personas que más se presionan son de esa forma. sí, A veces se les olvida que uno es ser humano, y no los tacho, porque al final de cuentas tal vez también en mi adolescencia también es más para mí sencillo señalar los puntos de alguien o las faltas de alguien que las propias mías, pero el ser hijo del pastor a veces les exigen demasiado, sí, sin olvidar que también son hijos, que también se equivocan, que también tienen que estudiar, que no eligieron, porque al final del día yo no decidí ser hijo de pastor, es algo que Dios decidió por mí y me plasmó en esta familia, pero es donde entra la parte de cuestionar a Dios, y creo que es válido. sí, Cuestionar a Dios del por qué a cada quien le toca estas partes, porque si no lo haces, entramos en contiendas, y tenemos muchas evidencias de personas que por la presión terminaron en un ámbito que no lo era, un ámbito no cristiano. Tienes cantantes, artistas, incluso personas que se fueron al área pues contraria a la parte satánica, esas sí, cuestiones, por las presiones de las personas. sí, Y a veces esa es la parte que se nos olvida, de tener misericordia, porque más bien en lugar de señalar al hijo del pastor es a quien más tienes que apoyar, claro, porque está creciendo en un sentido familiar donde él no pidió hacerlo. sí, Así como las personas que tienen sus hijos, ellos no pidieron hacer en esa familia, o sea, no pidieron los recursos o las escaseces, pero más sin embargo están ahí. sí, Pues esa es la parte donde uno tiene que cuestionar a Dios en el sentido de dialogar con Él, decirle, Dios, bueno, ¿cuál es tu propósito dentro de todo esto? ¿Qué quieres forjar en mí? sí, ¿Para qué estoy en esto? Porque al final del día, esa parte del contexto te ayuda a hacer o a brincar como en un trampolín, a forjar tu carácter
Y es la parte que uno tiene que iniciar con ello. Sí, Por las personas diferentes que nos están viendo, si eres hijo de pastor o conoces a alguien que lo sea, te pido que tengas misericordia con ellos. sí, Te pido que los abraces, que seas más entendible con ellas personas, porque no lo pidieron, pero más sin embargo están ahí. sí, Muchos lo aceptan ya que crecen. Yo a la edad que tengo ya vengo algunos años aceptando este privilegio que me tocó ser, pero sí, más sin embargo al principio no era algo sencillo. sí. ¿Y en alguna ocasión sentiste así alguna presión tan fuerte o alguna, pues sí, ese pensamiento o alguna idea de sentirte tan presionado por algunas cosas que pudieran suceder, como de querer dejar lo que es el ministerio, de querer apartarte? Sí, creo que muchas personas pasamos esa etapa donde nos cuestionamos, ¿no? Más de los que se nacen en cuna cristiana, perdón, esa parte de decir, bueno, ¿y qué hago aquí en la iglesia, no? O Sí, sea, vengo a la iglesia porque mis papás me traen y puede ser que se haya convertido en una costumbre o en una disciplina, no sé cómo lo llaman en cada uno de los hogares de los que nos están viendo, pero más sin embargo creo que esa parte es la cruda realidad de la situación, porque es cuando tienes que, no, ahora no cuestionar a Dios, cuestionarte a ti mismo, sí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vengo a la iglesia? Y para mí también me tocó esa parte, porque era un sentido de decir, bueno, vengo porque mis papás son los representantes de la iglesia, son los pastores, son los que están al frente, y vengo porque toda la vida he venido, pero ¿para qué vengo? sí, ¿Por qué vengo? Esa etapa de despertar que más bien sucede mucho en la pubertad, que es cuando se nos vienen un millón de preguntas, fue una etapa donde a mí me tocó. Y dije, bueno, más que nada, regresando a lo que te comenté sobre este mito de si naces en cuna cristiana tienes que ir a agarrar testimonio. Eso era en ese tiempo donde yo me movía en mi adolescencia, 2006, 2007, por ahí, 2009. Era esa cuestión donde había mucho esa presión. sí, Y yo decía, bueno, es que a lo mejor tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso de ir al mundo a buscar un testimonio para poder yo estar dentro de la iglesia. Y ujú, curiosamente, cuando te dejas engañar por esas mentiras, cuando estás viviendo esa mentira, crees que lo que estás escuchando es abonado a esa mentira, sí, aunque lo que hayan dicho sea verdad. Por ejemplo, no en ese contexto, sino cuando escuchaba a los evangelistas, que la gran mayoría tienen testimonios donde el día de su conversión levitaron o se sí, iban a disparar y el arma no disparó, o se abrió el techo, un montón de sí, cosas bien sobrenaturales. Decía, bueno, es que ellos tienen testimonio, yo también debería buscar un testimonio para que me pase eso, ¿no? ujú, Y se abonaba esa verdad que ellos vivían, sí, que era su experiencia, se abonaba a mi mentira. Se abonaba a yo aceptar una mentira que no era, que no ujú, tenía que aceptarla. Y llegó una etapa donde yo dije, bueno, voy a querer salirme de la iglesia para vivir esa experiencia por fuera de. sí, Fueron simplemente algunos pensamientos que fueron llegando hasta que recuerdo muy bien, tenía 12 años, prácticamente ya los 13 si no mal recuerdo, y aquí cerca en Lomas Taurinas, sí, aquí por acá atrás. Ah, recuerdo un amigo, se llama Víctor Barajas, no sé si lo conoces. es mi primo. Muy bien, muy bien. Recuerdo que él, en la iglesia donde mis papás pastoreaban en el año 2008, 2010, por ahí, Sí, es una iglesia que está en Otay. Esa iglesia estaba en la colonia Río Vista, se llama la colonia. ok, Esa iglesia la plantó su papá. Como una misión, hizo una iglesia y la iglesia perteneció al Concilio de Iglesia de Dios. sí, Nos invitan a los jóvenes, no éramos muchos, éramos como 6 o 8 jóvenes en la congregación, entre adolescentes y jóvenes. Nos invitan porque iban a hacer una vigilia, de las que a veces ya no hay, de sí, las de hasta las 6 de la mañana, de sí, esas poderosas. Y recuerdo bien que él estaba predicando y justamente en ese momento, cuando yo lo iba a predicar, pues estoy hablando hace 12 años, más o menos, sí, 12 13 años. Yo recuerdo que pues, la experiencia estuvo increíble, Dios se movió de forma sobrenatural. Y mi pregunta a mí mismo es, ¿para qué me alejo de la iglesia si lo que anhela mi corazón es esto de aquí? sí, Y esa fue mi experiencia. Cada quien tiene sus experiencias y cada quien lo vive de forma diferente, pero mi experiencia fue esa parte de decir, bueno, ¿para qué me salgo de un lugar donde yo anhelo predicarle a los jóvenes, donde yo anhelo el vivir esas experiencias sobrenaturales? Porque aunque no veamos a Dios, eso es muy real. sí,
O sea, lo único que uno puede hacer es experimentarlo y te hacen las incógnitas del por qué la gente llora, el por qué la gente se cae, el por qué de repente se siente una paz, el por qué sucedió una persona que no caminaba, ahora camina. No lo vemos, pero hay una experiencia ahí sobrenatural de parte de Dios y fue mi parte aguas Sí, a la edad de 13 años de decir, bueno, no tengo que irme a dar un testimonio. Aquí está lo que yo quiero. sí, ok. No, pues qué buena onda pues que te mantuviste, ¿no? Y que no tuviste, pues no accediste a, como decías, a creer esa mentira, ¿no? Y pues tirarte a perder, porque como comentabas, muchas veces muchos hijos de pastores o hijos de líderes, hijos de evangelistas, ¿no? De gente que pues está al 100% en el ministerio, pues se desaniman, ¿no? Se deprimen, se frustran, se amargan por situaciones y que los llevan a alejarse y desafortunadamente muchos no regresan. En Claro, la actualidad podemos ver demasiados músicos del medio secular muy exitosos que fueron una vez hijos de pastores, hijos sí. de liderazgo, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tú pues no optaste por alejarte y por si no, a lo mejor hubiera sido un músico muy exitoso o no, no es cierto. Este, Me gustaría preguntarte, espero que no te moleste. No, no, adelante. ¿Cómo fue tu experiencia ahorita que me comentaste que tu papá pues partió pues con Dios, ¿no? ¿Cómo tomaste esa experiencia? Porque también una experiencia así a veces te comento porque tengo algunos amigos que pues se han apartado porque perdieron algún familiar que Claro, sirvió 100% a Dios y que dices, pues, ¿por qué o no? O sea, ¿por qué qué onda? ¿Por qué fue así? ¿Por qué sucedió esto? Si siempre te han servido, o sea, no era, claro. uno podía sentir no es el tiempo, ¿por qué? No sé si nos podías platicar un poquito de esa experiencia. Sí, claro, sí, sin problema. Mi papá fallece el día 27 de octubre del 2020. Él estaba en su recámara. Para ello nosotros no sabíamos que tenía COVID. Ok. Venía con síntomas jueves, viernes, porque fue un martes. Entonces el fin de semana anterior, jueves, viernes, venía con síntomas. Pero mi papá padecía mucho de gripa. Entonces ya conocíamos sus síntomas y eran síntomas ligeros y en 2, 3 días se les quitaba. Sí, Mas, sin embargo, eso, al parecer, de ese día, jueves, viernes, ya tenía COVID y nosotros no sabíamos. Para empezar, pues era muy complicado llevarlo al hospital porque era el mero apogeo donde estaban saturados los sí, sí, hospitales, los médicos no atendían y por lógica, ¿no? O sea, no había vacuna, no había medicamentos. Si el médico se contagia, ¿quién lo iba a salvar también, no? O sí, sea, el medicamento no estaba disponible. Entonces, la experiencia como tal fue de esta forma. El día sábado antes de que fallezca mi papá, fue 24, 26, sí, 24 de octubre. Ese día teníamos un evento con la radio, acá entre nos. ok, Ah, venía Robert Greene de Baraka, sí, cuando sacó su libro. ujú, Andaba haciendo giras para promoverlo y una de las ciudades donde, gracias a Dios, tuvimos el privilegio fue aquí, Tijuana. El evento fue acá en la calle Segunda, Iglesia Fuente de Amor, ok, por el centro. sí, Viene Robert Greene, me toca compartir ahí también, gracias a Dios, en la parte de los ponentes, dar una conferencia. Y mi papá me iba a ayudar ese día. Él me iba a ayudar como conductor para mover a Robert en las actividades y en el itinerario. ok, Llega el sábado y pues mi papá no se siente muy bien. O sea, sí se podía levantar, caminar y valerse por sí mismo, pero no se sentía muy bien. Entonces, yo recuerdo que ya al momento de salir, mi papá se despierta y me pide perdón por no sentirse bien. Lo que no se preocupe, que mejor descanse. Y lo que él hace es orar por mí. mm, Me pone, mi papá cuando oraba por mí siempre nomás me agarraba la mano o me tomó su mano en el hombro. Pero esta vez puso su mano en mi cabeza y la otra en mi corazón. Y él oró por mí y recuerdo que pues sentí la presencia de Dios y todo. Y él se fue a acostar. Yo me voy a la actividad, sacamos la actividad, todo bien, gracias a Dios. Salió muy bien la actividad, sí, o sea, el evento. Pero para el domingo yo me siento un poco mal, decidí no ir a la congregación, yo pensé que también era gripa. Pero más sin embargo, ahí empiezan los síntomas un poquito más fuertes. Y el día lunes, mi papá, él está en la mañana y en la tarde, él está como sano, porque se levanta y come y todo el asunto. ok,
pero ya en la noche es cuando se pone mal. Mm. Ya le hablas y no reacciona, no puede abrir los ojos, pero él seguía respirando. Y llegó un momento donde yo me fui a acostar como a las 12 de la noche más o menos. Sí. Y mi mamá me despierta como 1:30. Donde me dice, vamos a llevar a tu papá al hospital. Ya para marcar el Cruz Roja porque no lo veo bien. Dije, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, ni modo. Hay que ver que, teniendo fe y hay que ver qué pasa. Sí. Le marcamos a la Cruz Roja como eso a la 1:30. La Cruz Roja llega como a las 4 de la mañana, 3:30, 4. Y suena tarde, que duraron mucho, pero el sentido a veces no entendemos todo lo que hacen ellos. Sí. Para empezar, creo que la Cruz Roja nada más tiene 3 o 4 ambulancias, no tiene bastantes. Okay. Esa es una, por eso piden muchas donaciones. Y la segunda es que literalmente sus movimientos de ellos eran ir a agarrar a personas con COVID. Sí. Entonces, por higiene, lo que tenían que hacer, cada que agarraban a una persona con COVID, tenían que sanitizar toda la ambulancia, todos los trajes que ellos tenían, tirarlos, cambiarse, sanitizarse ellos y agarrar trajes nuevos y ponerlos. Sí. Y ahí perdían de 40 minutos a 1 hora. Entonces, eran mucho tiempo. Sí. Entonces, no había tantas ambulancias. Entonces, duraron bastante en llegar. Pero para eso, cuando ellos llegan como a las 4 de la mañana, pues he visto los dos personas con todo el traje que tenían que tener, las mascarillas y todo el traje de overall cubierto desde los pies hasta las manos. Suben y para esto, pues mi papá ya no tenía signos vitales. Sí. Era como a las 4 de la mañana de ese 27 de octubre. Y pues fue difícil porque recuerdo claramente a la persona, al paramédico, sube con el traje y todo. Y cuando ve a mi papá, pues él de volada lo mira y dice, tengo que decir algo. Y yo, dígame, dice, ¿ves cómo está tu papá? Y le digo, sí, obviamente su posición corporal no estaba muy cómoda para por estar dormido. Sí. Dice, tu papá ya no está respirando. Y yo recuerdo que tragué grueso, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Y dice, y él puso pues con los guantes puso sus manos sobre el palpital de aquí del cuello Sí. y obviamente no tenía signos vitales, pero tenían que terminar su protocolo, piden el aparatito para poder detectar los signos vitales Sí. y efectivamente ya no tenía, entonces ellos tenían que hacer el reporte porque pues, al final de cuentas fue una llamada, fue una atención y pues desgraciadamente mi papá fallece ese día como a las 3 de la mañana, 3:30, Sí. porque el tiempo aproximado que ellos me dieron es que tenía unos 40 minutos a 1 hora que ya no tenía signos vitales. Entonces pues fue difícil, porque era de madrugada, sin dormir, con la noticia fuerte de eso, y pues mi mamá y éramos nada más mi mamá, mi papá y yo. Mi hermano estaba en Ciudad Mexicali y mi hermana pues está casada. Sí. Entonces fue muy complicado, porque al final del día tuve que ver a mi papá sin vida en su cuarto, en su recámara, y medio acomodar su cuerpo y tenderle una pequeña sábana sobre él y esperar a lo que fuera la funeraria para recoger el cuerpo y pues no fue muy sencillo, pero algo que me quedó muy guardado en mi corazón es que ese momento duro, creo que cuando leemos Job o lo de algunos patriarcas, decimos, ah, yo soy como él, Sí. que se me venga lo que se venga encima, yo las puedo. Pero en el momento duro es ahí donde decimos, no soy como él. Sí. Ahí cuando la vida nos golpea duro, ahí es cuando realmente se muestra el carácter. Sí. Y lo atesoro porque más que tenía yo en mi poder y en el derecho, la verdad, tenía en mi derecho reclamarle a Dios porque al final de cuentas el llevárselo fue decisión de él y no mía. Sí. El preguntarle el por qué. Al final de cuentas, a la edad que tengo y a la edad que uno tenga, si tiene 80 años y los papás viven, nunca vamos a dejar de necesitarlos a nuestros padres. Sí. Pero más sin embargo, yo recuerdo bien que lo que sucedió fue de que cuando los paramédicos se retiran, yo cierro la puerta, mi mamá estaba en la sala, pues obviamente desgarrada. Lo único que recuerdo es estar llorando y acercarme con ella y abrazarla y cantar el corito de Gracias Cristo. Mm. Como por media hora estuve cantando el corito de Gracias Cristo y no me venía nada a mi mente más que eso. Sí. Y yo buscaba mantener una integridad a pesar del dolor. Sí. Yo tenía que mostrarme fuerte para mi madre y para mis hermanos, porque soy el más grande de mi casa. Okay. Y, y al final del día esa fortaleza no fue porque yo pueda, Sí. fue porque Dios me la dio. Sí. Y te hago un paréntesis, en la
madrugada antes de dormir, yo recuerdo que estaba orando por la sanidad de mi papá, pero yo sentí claramente que el Espíritu Santo me decía que se le iba a llevar esa noche. Y fue, por eso dormí a las 12 de la noche, Sí, porque como a las 10:30, 11 me fui a acostar y duré bastante tiempo orando y llorando. Y yo sentí en mi corazón que mi padre iba a partir esa noche. Y sentí como una fortaleza de él, porque el Espíritu Santo sabía que era el tiempo de llevárselo. sí, Y fue cuando él me tuvo que abrazar y consolar, previo a, durante de, y pues continuamos en eso. sí, Que al final de cuentas es un dolor indescriptible, pero más sin embargo aprendes a vivir con ellos, superándolo poco a poco, pero sin Dios es difícil sí, sobrellevarlo, porque son sus decisiones y tenemos que aprender a respetarlas. sí. Y pues lamento mucho, ¿no? La pérdida de tu papá. Gracias por compartirlo. Y pues qué bueno que pudiste encontrar ese consuelo, ¿no? Esa fortaleza en Dios. Y que a pesar de eso, o sea, te sigues manteniendo, aunque parezca a lo mejor a la mente de muchos que pudieran escuchar, decir, ¿cómo te vas a alejar de Dios porque tu papá o tu mamá o un familiar fallece? O sea, no, hasta que uno no está en el momento, ¿no? En la Claro, situación. Bueno, si alguien que pasó por una situación así, la verdad, yo dudo mucho que vayan a comentar algo como, como el decir, ay, ¿cómo es posible, no? Que pienses en alejarte de Dios por eso. claro, Pero hasta no vivir una situación así es cuando de verdad te das cuenta de qué tan difícil es. Y más es cuando estás dentro de Dios, porque, o sea, como te comento, algunos amigos que conozco, ¿no? Que han decidido alejarse de Dios por situaciones como esta. eh, pues, o sea, no que es justificable delante de Dios el claro, tomar la decisión de alejarte y ya no quiero nada con Dios, pero, perdón, pero el dolor es real, o sea, el claro, dolor, la experiencia que uno vive es real pues, solamente el que está pasando por eso sabe qué tan fuerte es la experiencia del dolor por el que pasan. Y entonces, pues la verdad para mí ah, pues es un gusto saber el que tú hayas decidido, pues, fortalecerte en Dios, dejar que Dios consolara tu vida, tu corazón y mantenerte y no, pues, reprochar, no reclamar, no, claro, como dices, en tu derecho estabas, ¿no? De poder pues, enojarte, sentirte mal, ponerte triste y todo. Claro que hubo tristeza, ¿no? Pero el ponerte en una actitud diferente, ¿no? Indiferente hacia con Dios o algo. Pero qué bueno que te has mantenido y que te mantuviste, pues, que no le diste pues, la espalda a Dios, que no te alejaste y que has seguido caminando, ¿no? Todavía no entramos en lo que haces, ¿no? Estamos hablando de tus experiencias todavía, pero pues qué gusto pues gracias otra vez por compartir esta parte que pues, es algo difícil, ¿no? De tal vez recordar, de compartir. sí, al final del día, si puedo agregar algo más a los que nos están viendo, Sí, si conoces de alguien que ha perdido algún ser querido, no necesariamente tiene que ser cristiano, pero si es cristiano, pues puede servir mucho esto que estamos platicando. sí, Ah, creo que la forma correcta de sobrellevarlo es preguntándole a quién se lo llevó. sí, Y esa fue mi refugio. Yo le decía a Dios, tú decidiste esto por mí, ah, yo no quería que mi papá se fuera, aún lo necesito sus consejos, necesito que él esté, sus oraciones, porque al final del día, y siendo sinceramente y abriendo mi corazón, yo me sentía que me habían cortado un ala. O sea, ahorita entramos a lo demás, no, pero yo eventos por aquí, predicaciones por acá, y mis padres eran los que oraban por mí. Mis padres eran mis fans números uno. Y el hecho de ya no tener a uno, literalmente sentía como que me cortaron un ala. sí, Sentía que no podía volar. Y algo que me dijo una amiga mía, se llama Anel, una amiga que aprecio mucho. Ahorita gracias a Dios se nos casó y me da mucho gusto por ella y por ujú, su esposo Raúl. Pero recuerdo que cuando una de las personas que más se acercó a apoyarme, porque ella también pasó algo muy similar, dice que ella oraba por mí y en el sentido de la orfandad, ok, porque a veces el perder a un padre puede sentir así. sí, Ella también partió su papá
Y algo en lo que yo encontré mucho refugio, que a veces por automático lo digo, pero no le doy el peso, es de que yo entendí que yo no perdí a mi papá. Porque el hecho de perder algo es que no lo encuentras, está extraviado Sí, y ahí se va a quedar. sí, Es encontrarlo, buscarlo y al final de cuentas muchos perdemos el calcetín y jamás aparece. sí, Perdemos el celular, alguna playera, algo se nos pierde y no lo veníamos a encontrar. sí, Pero a una persona, a un ser que durante toda la vida creyó, o más bien parte de su vida creyó en Dios, me vino a enseñar a mí el camino correcto, fue ministro, a Dios lo usaba en sanidades y en milagros, sé dónde está. sí, Y esa es la parte donde yo encontré refugio, porque dije, yo no perdí a mi papá, sí, sé dónde está. Ahora la cosa es que si yo quiero volverlo a ver, pues tengo que continuar en este camino sí, para yo poderlo volver a ver. Y a veces hago unas cosas de locuras que se las platico a personas que también, algún familiar partido o algo. Y si sabemos que es la presencia de Dios, yo cuando estoy orando le digo al Espíritu Santo, ahí saluda a mi papá, sí, dile que todo está bien, que seguimos avanzando, que mi mamá está bien, que entre yo y mis hermanos la estamos cuidando, que todo está bien. Yo sé que al final de cuentas allá es otro tiempo. Si nos vamos un poquito más científicamente en física y tiempos son diferentes, sí, pero yo le digo eso al Espíritu Santo. Sé que tal vez para él no ha pasado los 2 años, porque ya pasaron 2 años, tal vez sí, para él fueron unos instantes. Te lo digo por las experiencias que he escuchado de personas que han fallecido y que han ido a la presencia de Dios y duraron horas sí, sin el cuerpo tener vida y para ellos fue un instante. sí, Entonces, es así. Para allá no hay tiempo, pero yo cumplo mi parte porque allí encuentro el refugio. sí, En decirle al Espíritu Santo, salve a mi papá, dile que todo está bien, que seguimos aquí avanzando, que no se preocupe, que mi mamá está bien, está estable de salud, mis hermanos están bien, Dios me sigue abriendo puertas y estamos echándole ganas. Y sí, eso es donde yo me abrazo y encuentro ese refugio. Y nada más cerrando esta parte es, si has perdido un ser querido, amigo, amiga que nos está viendo, pregúntale a quién se lo llevó. sí, A ese ser supremo que se llama Dios, porque Él decide nuestro tiempo final. Pregúntale a Él, cuestiónale a Él, platícalo con Él. sí, Y Él te va a responder, porque al sí, final del día nos va a dar una paz, nos va a dar una tranquilidad. Y si desgraciadamente la persona que falleció no estaba en los caminos de Dios, pues bueno, ahora nos compete a nosotros que te mantengas en un camino divino, que es estar con Jesús, porque es ahí donde hay una salvación. sí, Duele cuando un ser querido se va y nos tiene a Jesús en el corazón, ahí es donde debe doler. sí, Pero cuando lo tiene, solamente está dormido. sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por compartirlo una vez más y gracias por aportar esto que pues para muchos pueden identificar también, ¿no? Y pues encontrar a gente que hay veces que no encuentran esa fortaleza o ese Claro, consuelo, ¿no? Por años y años, pero que puedan escuchar y recordar, ¿no? Que es en Dios en quien podemos hacerlo, encontrar ese refugio, esa fortaleza y ese consuelo. Y así bueno, es. para entrar un poquito más en algo más reciente de ti, ¿no? Pues me platicabas que tus papás dejaron de pastorear en un año y que comenzaron a apoyar, a servir, ¿no? Claro, ¿Y cómo es que, porque sé que actualmente estás en una iglesia, correcto. entonces, cómo es que llegas ahí pues, cómo se da el poder comenzar a participar en esa iglesia y pues igual en qué iglesia es, ¿no? Claro. Cuando mis papás dejan del ministerio, de estar al frente de congregaciones, también por dedicarse a la familia, 15 años ya de ministerio, Sí, marca algunas personas duran más, otras menos, pero ellos consideraron que era un tiempo razonable. Ah, empezamos a congregarnos y a apoyar una iglesia que se llama Fuego de Dios. ok, Empezamos a apoyar, mi hermano toca el piano, mi hermana canta, yo toco la batería. Mis papás con su experiencia pues empezaron a apoyar la congregación. Duramos ahí aproximadamente 7 años, desde el 2012 hasta el 2019, apoyando a la congregación, diferentes áreas, ¿no? Gracias a Dios, pues ahí aprendí bastante. Fue mi etapa adolescente joven en adelante, tenía 15 años, de ahí en adelante, y aprendí mucho. Aprendí y honro mucho la vida del pastor José Chávez y de su esposa Amalia Chávez, que me enseñaron mucho. La escuela de la experiencia, la escuela de la educación, en los cuales pude forjar mucho mi carácter. Porque en la etapa de la juventud o la adolescencia, yo a veces medito y digo,
pido perdón por tantas cosas que dije que no estaban bien. Creo que todos en algún punto nos acordamos de cómo dije eso. O para sencillo, ejemplo básico, Facebook. Sí, Te recuerda lo que subiste hace 10 años y también te cuestionan, ¿no? ¿En qué estaba pensando cuando sí. publiqué en esa frase estilo mozo? Pues tantas faltas de ortografía, pero bueno. Entonces, ahí estuvimos 7 años apoyando a la iglesia. Para el año 2019, yo decido que era un cambio de temporada. Sí, Para empezar, mis papás ya estaban acá en la iglesia Todo por Ti, que es la que me congrego actualmente, ok, en la 20 de noviembre, con el pastor Freddy González, que también honro mucho. Que, bueno, para empezar, su autorización fue primero sí, antes de estar acá. claro, sí me comentaste, Sí, ¿verdad? sí, sí, claro. Y en esa etapa, regresando un poquito al año 2012, aproximadamente por el 2014, 2015, es cuando yo me involucro en hacer eventos. Ok, Tenía 15, 16 años aproximadamente, aprendiendo de grandes amigos y grandes líderes como a lo mejor lo ubicas, Antonio Chávez, sí, Tony Chávez, a Israel Chávez, sí, aprendiéndoles de todo lo que podía, de lo que la faramaya y media que hacían, sí, porque agarraban aquí, movían acá y hacían un montón de cosas muy padres. Y yo decía, ¿cómo es que se les ocurre tanto? sí, Y aprendiendo de ellos, que para mí fueron personas que me enriquecieron mucho en hacer eventos, con Misión Jesús, también estuvimos ahí apoyando y fueron campamentos, fueron congresos. Y ese fue como los primeros sí, pasos y donde yo les aprendí a ellos bastante, ¿no? Preguntando, viendo cómo movían aquí, movían esto, y fue muy sí, enriquecedor para mi persona. Y recuerdo muy bien que a la edad exactamente 16 años fue el primer evento que yo hice ok. y fue una campaña. Me aventaron a hacer una campaña evangelística junto con un amigo y las organizamos como en un mes, Mm, que fue así como muy, muy imprevisto. Creo que lo organizamos como en un mes y pues de todo, ¿no? Nunca había hecho una campaña, ok, jamás. La persona que estuvo ahí, él era el líder de evangelismo, yo estaba ahí junto con él, Diego González, un gran amigo. Y recuerdo muy bien que invitamos al pastor Tulio Navas, sí, hermano Tulio Navas estuvo ahí predicando y fue una experiencia brutal. Y después otras campañas que hicimos ahí dentro de la misma iglesia, fue toda una experiencia. sí, Pero hacer una campaña es un boleto grande, pero más sin embargo fue una experiencia donde de ahí parte el sentido de decir, bueno, y haces el evento, pero tienes que meditar en qué cosas hiciste bien y qué cosas sí, hiciste no bien. Que al final de cuentas son eventos para Dios, porque tienen errores. Si fueran el evento de Dios, pues fuera perfecto, sí, pero nos está dejando a nosotros administrarlo. ujú, Entonces ahí fue los primeros, como le podemos decir, los primeros pininis sí, que empecé a hacer de eventos y de ahí sucesivamente. ok, Y acá en la iglesia Todo por Ti, en la que me congreso ahorita actualmente, estamos como líderes de jóvenes. ok, Está sobre mí el pastor de jóvenes, que es el hermano Guillermo Castillo, ok, y estamos sirviendo con los muchachos, estamos trabajando en ellos desde que inició el año. Obviamente, muy retados, muy desafiados, porque es un reto trabajar con jóvenes sí, en todas las áreas. Seas en un índole religioso o cristiano, como le quieras poner, o no, sí. trabajar con jóvenes te saca canas verdes, azules, naranjas. De qué edades estás hablando? Tenemos de jóvenes desde los 17 años hacia arriba. Ah, ok. Los adolescentes son aparte. También no La buena. oro mucho por el líder de adolescentes. Pero sí, no en el sentido de que a veces sean batallosos, sino que tienes una ensalada de caracteres. Sí, Tienes una ensalada de caracteres donde tienes que saber cómo tratar a cada uno. Y esa es la parte retante. sí, Porque tienes, no haciendo exclusividad o unos sí, otros no. No, no, no. Sino en el sentido de que cada quien habla un lenguaje diferente. sí, Y como representante tienes que llegar a ese lenguaje. sí, Algunos son auditivos, otros son visuales, otros tienes que ser directos, otros tienes que contarle chistes. Algunos de los que tenemos ahí tienen problemas psicológicos sí, y hay que abordar ello de una forma profesional y espiritual también. sí, Entonces, esa es la ensalada y ese es el reto sí, de sí. cómo sazonarla bien Ujú, para que todo se mezcle perfectamente, que pueda ser un sabor agradable tanto para la congregación como para el exterior. sí. Ok.
Y un poquito de lo que comentaste ahorita, ¿aún sigues organizando eventos o eso ya lo dejaste como a un lado en cuanto a eventos juveniles o algo así? Ahorita actualmente, más bien mi labor es ayudar. Ok, Ya no tanto organizar eventos, creo que el último que hice de como un año pasada, fuera de. ok, Ahorita los eventos que hemos organizado pues han sido internos. Han sido ok, un poquito más actividades internas de la congregación, sí, las que hemos organizado con los muchachos. Pero así eventos masivos, creo que sí tiene como un año, si no es que un poquito más, ok, que hemos dejado de organizar. También porque, pues, para mí, y creo que para ti también, Álvaro, y para muchas personas que nos están viendo, pues casa es primero. sí, Mi congregación es primero y estoy ahí, entonces acepto invitaciones cuando no me afectan el tiempo que tengo que estar en mi congregación sí, para mis responsabilidades con los muchachos, porque hacer un evento conlleva muchos detalles. Mentiras, no tiene un año, tiene algunos meses. El último que estuvimos con, bueno, no tan involucrados, el que estuvo más involucrado fue en Conquistadores, un ujú, poquito más. Y Marcha para Jesús no estuvo tan involucrado, estuvimos más bien en la multimedia, apoyando la parte de multimedia. ok, Pero el año pasado sí me tocó ser parte de los coordinadores de la Marcha para Jesús. mm, Pero el último como tal fue Conquistadores, este último Conquistadores que hubo, fue el sí, último que estuvimos ahí como tal, bien involucrados. apoyando, ok. Y bueno, en cuanto he visto que algunas publicidades en las que vas a estar compartiendo, em, ¿cómo se da esto de que te empiecen a invitar a compartir? O sea, sé que eres líder de jóvenes, has sido hijo de pastor, pero, pues, o sea, ¿cómo es que ya, o tu primera ocasión en la que te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Puedes compartir, predicar en algún Claro, evento? Y cómo se ha dado esa pues, oportunidad sí, de sí, sí. comenzar a compartir. La primera invitación a predicar no la voy a olvidar porque fue con un amigo, se llama Ángel Raya, de su iglesia Amor de Dios. Ok, Están acá por la colonia Benton. Esa fue la primera invitación que me hicieron a predicar. Y de ahí a la próxima sí pasaron como 2 años. Yo dije, chale, prediqué muy mal de seguro. O algo, ¿no? Algo dije que estuvo mal. Pero no, de ahí en fuera, las oportunidades donde yo me desenvolvía más eran en mi propia congregación. sí, Me tocaba dar escuela dominical o a veces predicar a los jóvenes. Entonces creo que de ahí parte. El hecho de involucrarme con personas, pues ya de renombre, gracias a Dios, que son personas que admiro, respeto y reconocidos aquí en la ciudad, pero sobre todo las admiro por su sencillez, porque arriba en la plataforma son iguales que abajo. sí, La humildad, ahí está todo lo que da. Entonces, de ahí parte. Y esas mismas personas que llego a conocer son las que me llegan a hacer estas invitaciones, pero creo que el desenlace como tal, donde viene estas un poco más periódicas las invitaciones, viene desde que me hicieron la invitación a un campamento. ah, Se llamó el campamento Alabarte en Tecate, con mm, el pastor Ariel Romero. ok, Desde ahí, desde esa invitación, se desenfrenaron más invitaciones. mm, Ya tenía un tiempo sin predicar fuera de, pero desde ahí han sido un poquito más constantes, gracias a Dios, a veces 1 o 2 veces por mes. Y a mí me encanta. Y justamente ayer estuve compartiendo en una iglesia con unos amigos del Ministerio de Cosechadores, ok, de Iglesia Senda de la Vida. Y para mí es un privilegio predicar donde sea. sí, Sea que se predique a una persona, sea que sean 1,000 personas o 10,000 personas, nuestra labor como predicadores tienes que mostrar la misma pasión para uno que para 10,000. sí, Es lo mismo, exactamente lo mismo, porque de ahí es donde Dios parte para abrirte más puertas. Porque si a unos se le sube a veces predicando a las 50 personas, pues de ahí no vas a pasar. sí, Que Dios no va a permitir que se te suba, porque si subes, pues la lógica es que vas a caer. sí, O sea, Dios te tiene que bajar el orgullo. O sea, hay que tener humildad. Y es algo con lo que se tiene que luchar constantemente, sí, sí, en presentar los pies sobre la tierra y eso me ha funcionado a mí. sí, Son consejos que me han dado de predicar la misma pasión para uno que para 10,000. sí, 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 sí. No, y sí, la verdad que sí, se da mucho que cuando alguien empieza a sonar, ¿no? Empieza a ser conocido un poco, y un poco, ¿eh? Ni siquiera es de que, ah, ya te ubica todo el país. Y a veces muchos sí, sí pasa y se empieza
a vanagloriar uno, ¿no? Sí, sí, También, sí. entonces, pues sí, es tener cuidado en esas áreas. No, pues qué buena onda que Dios te comenzó a abrir las puertas para compartir, ¿no? Lo que Dios te ha dado, lo que, am, pues, lo que Dios te dé para hablar, ¿no? Cada vez va a ser diferente lo que Dios Claro. te dé para hablar, ¿no? Pero qué bueno que Dios te ha estado comenzando a abrir puertas. También te iba a preguntar qué es lo que haces, porque pues sé que también te desenvuelves como laboralmente en una área, qué es lo que haces, como para tu trabajo, tu área laboral. Ya. Vivo de la fe. Bueno, sí. Ok, Pero no, gracias a Dios nos ha permitido, bueno, para iniciar, soy ingeniero en sistemas, ok, aunque no parezca, soy ingeniero en sistemas, pero me he desenvolvido más en el área del diseño gráfico. ok, Dios me ha permitido desde el año 2018, bueno, ahí empecé un poco, pero ya bien establecido desde 2019. Desde el 2019 empezamos una pequeña empresa de diseño gráfico de publicidad. ok, Y ahorita actualmente estamos aquí abajito en la colonia Buenavista con una oficina ok, desde que inició el año y hemos aceptado el reto de emprender. ok, Eso es lo que me desenvuelvo más. Algunas cosas que a lo mejor han llegado a notar, ah, pues mucho es para Alianza de Pastores, mucho es para eventos masivos de la ciudad. Aquello de Cantarenos Radio, sí, el diseño era mi responsabilidad. Los de Alianza Juvenil, la gran mayoría los he establecido yo y pues ha sido utilizar una herramienta que Dios me ha brindado, la parte creativa sí, y obviamente pues el capacitarse, el poder hacer retroalimentación de lo mismo, pero eso es lo que me he desenvuelto un poquito más en el área del diseño gráfico y la publicidad y lo que es mercadotecnia en general. ok. Entonces comenzaron bueno, un negocio de que es diseño gráfico. Correcto. Sí, ok. Y en tu carrera en sí, ¿qué es en lo que por lo regular se trabaja cuando utilizan lo que es pues tu carrera en la que estudiaste? Mi carrera de ingeniería en sistemas es enfocada a la programación. Ok, Yo me especialicé en base de datos. ok, De hecho, tenemos todavía un año ahí pendientitos de la situación de mi papá, pues decidí pausarlo, sí, pero ya no nos falta mucho, gracias a Dios. Pero esa es mi labor. Me gusta mucho la programación. La programación en sí es decirle a la computadora qué hacer. ok, Eso es la programación. Manejar códigos y se engloban en diseño web, programación de base de datos, programación de software, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, etcétera. que de hecho creo que es la misma carrera que estudió Roberto Martínez, ¿no? Sí, de hecho sí. Creo que sí, es ingeniero en sistemas Sí, o de hecho sí es. programación o algo así. Correcto, Órale. es la misma carrera. Yo la inicié aquí en lo que es el TEC, ¿Aquí? en el Mm, Tecnológico de Tijuana. ¿En el de aquí, ahora donde estamos, o el Aquí, más lejos? no, el de aquí, el de la Quinta. Órale. Aquí en la Quinta la inicié y ahorita estamos pues pausarla y estamos por volver a retomarla para pues no soy alguien que me gusta dejar las cosas a medias. Si Sí. las series, aunque me aburran, no me gusta dejarlas a medias, Sí. menos una carrera. Órale, qué bueno. No, pues qué bueno pues que estás estudiando, ¿no? Que estás preparando en todas las áreas. Y pues qué padre que están emprendiendo, ¿no? Es parte de ello. Creo que a veces Dios habla de que, Dios, quiero prosperarte, quiero Claro, bendecirte, pero el tomar la iniciativa de comenzar y creer y pues, emprender es parte de, ¿no? Para que ya Dios haga el resto en cuanto por supuesto. a esas situaciones. Eh, y también me gustaría saber cómo es de que comienzas a entrar ya a ser parte del equipo de Alianza Correcto. para servir pues ya como parte de liderazgo, no solamente el participar yendo, sino como parte ya del equipo de liderazgo. Claro. Bueno, Alianza Juvenil, para los que nunca han escuchado Alianza Juvenil, somos líderes de líderes y nos preocupamos por los líderes de la ciudad. Sí, Nos preocupamos por enriquecerlos, por capacitarlos, por darles herramientas, ya que nuestras congregaciones son fundamentales para nuestro crecimiento y ahí escuchamos predicaciones y todo, pero muy pocas congregaciones, no porque no se quiera, sino porque a veces no se tienen las herramientas, se preocupan por esa parte de enfocarse en desarrollar liderazgo. sí, Alianza Juvenil ve esta necesidad y buscamos nosotros darles estas herramientas. No hay predicaciones en nuestras reuniones, sino más bien herramientas, tipo conferencias, tipo talleres, coaching, sí, entre otras cosas, pero sobre todo que desarrollen el carácter, que desarrollen el intelecto sí, y que se vayan con a tips aplicables para diferentes áreas de los jóvenes, desde cómo hacer un mensaje, predicar,
desde cómo ayudar a alguien con situación de depresión, desde cómo hacer una reunión de jóvenes, desde cómo, incluso cómo hacer canales de distribución de publicidad, Sí, todos los detalles que son importantes. Regresando a la pregunta original que me haces, yo voy la primera vez a la juvenil cuando tengo 15 años. no manches, todos han ido desde bien chicos de Entonces, he podido conocer. sí, sí. Tenía 15 años cuando fui a la juvenil y me encantó lo que estaban haciendo y dije, bueno, en mi corazón, a mi pensamiento, hablando conmigo mismo, ¿no? Sí, Que algún día estaré ahí al frente, Dios me lo va a permitir. Y sí me lo permitió, pero tuve que durar 7 años sí, donde Dios tenía que forjar el carácter porque a los 15 años, ¿qué podía ofrecerle a alguien? ya, Nada, o sea, tenía un carácter tal vez estable para mí mismo, pero no para otras personas. Entonces, yo tuve que forjar mi carácter entre experiencias y situaciones y consecuencias y circunstancias, pero más sin embargo fue lo que me ayudó para en el año 2020, literalmente en plena pandemia prácticamente. sí, Entramos, me recuerdo, febrero del 2020, que es la primera reunión de Alianza Juvenil, fue la primera vez que colaboré y en marzo de ese mismo año, en marzo del 2020 fue cuando me presentan. Literalmente ya tenía 23 años, ok, ya los acaba de cumplir. sí, De hecho, fue antes de mi cumpleaños, fue cuando entré a mm, Alianza Juvenil como tal, ya fue la primera participación pues en el equipo, ¿no? Colaborando. sí, Y para mí fue un sueño cumplido, porque a mi corazón alaba Alianza Juvenil, es algo que me encanta trabajar con jóvenes, pero sin embargo, como tal vez lo repito un poco más, tenía que durar 7 años donde Dios tenía que trabajar conmigo, sí, prácticamente 8, porque entré casi a los 23, o sea, faltaban unos 10 para cumplir mis 23 años, sí, pero fue algo impresionante. Para mí fue un sueño donde dije, bueno, Dios, gracias por esta puerta increíble que me estás abriendo, no la voy a desaprovechar, voy a dar lo mejor de mí, porque al final del día es la necesidad para ayudar a los líderes de nuestra comunidad, de nuestra querida Tijuana, sí, y esforzarnos por hacer un buen trabajo, junto con todo el equipo, Jorge Márquez, Heidi, Josué, Cris, Nancy, que ahora tal vez no está acá con nosotros, pero todo el equipo y los que ya no están, sí, que han decidido pues continuar con su vida con otros proyectos, como nuestro amigo Jorge Witt, Anel García, Moisés Godínez, entre otros, sí, a lo mejor se me escapa algún nombre, pero han decidido pues continuar con algunos otros proyectos, pero para nosotros es un honor, tanto para mí como los demás del equipo, es un honor los que integrantes que están ahorita y los que ya no están, porque los que ya no están nos ayudaron a construir una base y sobre sí, ella construimos. Pero más sin embargo, cuando ya no estemos nosotros, vas a ver otro equipo nuevo, otro team nuevo, y esas personas van a construir sobre lo que nosotros sí, construimos. Entonces, de eso se trata, de salir adelante, porque generaciones tras generaciones y esa necesidad de trabajar sobre la juventud va a estar hasta el fin de los tiempos. sí, sí. No, pues qué buena onda. Y qué, o sea, se mira la pasión, ¿no? O sea, por ejemplo, Heidi, que estuvo con nosotros también aquí grabando, también fue el que pude ver, pues, la pasión, ¿no? Las ganas con que trabajan para los jóvenes, Claro, que se desenvuelven para servir a los jóvenes, a los líderes jóvenes también, en este, en este caso hablando de alianza, ¿no? Igual o sea, a ti se te mira, ah, a pesar de que eres un poco más serio, ¿no? Bueno, se mira, no se sé, mira, disculpa, la risa me da, no te preocupes. este, o sea, se mira que eres como más serio, no sé, ya no tengo el gusto de conocerte más, Ya pero, confianza, no, hombre. sí, ya que, este, pero a pesar de esa aparente seriedad en las reuniones de alianza, o sea, se mira la pasión tanto de Jorge, tuya, de Nancy, de Heidi, de los que están al frente, ¿no? Ya, Eh, del equipo. Se me puede escapar porque no conozco a muchos, pero a los que he podido identificar, ¿no? Las veces que hemos estado yendo, se mira, ¿no? La pasión, se mira la motivación con la que hacen las cosas y pues es muy padre que haya de verdad un interés genuino en algunos como de ustedes, de líderes, por el poder bendecir con esas herramientas, con esas capacitaciones a los líderes de jóvenes de la ciudad, ¿no? gracias. Entonces, pues sí, es un gusto poder, conocerte también y mirar esa pasión genuina por servir. Y Gracias. bueno.
Eh, igual, como le dije a Heidi y a otros, si hay algo más que quieres comentar sobre lo que sigamos platicando, adelante. Pero igual, ya como para concluir, creo que ni te puse esa parte No de, te preocupes. pero a lo mejor sí te la comenté, pero no recuerdo al 100. Casi para ir concluyendo, me gusta dejar un espacio en el que pudieras compartir, o sea, no tiene que ser nada en específico, sino algún consejo en base a tu experiencia, alguna palabra de parte de Dios o algo que aún en este momento Dios haya puesto en tu corazón compartir o algo que has vivido que sabes que pudiera bendecir o que jóvenes pudieran estar pasando y que se pudiera identificar, pues es un espacio ya como para ir concluyendo, Claro, eh, el poder compartirlo. Creas o no, ya llevamos más de una hora platicando. estoy seguro que sí. Este, pero sí, o sea, me gustaría si pudieras ir compartiendo algo que pudiera bendecir. Yo sé que mucho y de lo que hemos estado platicando hay gente que se va a identificar, hay gente que va a poder escuchar y que Dios va a hablar, ¿no? A través de, Claro. de, de- de lo que hemos estado platicando. Pero igual si hay algo en específico que quisieras compartir, pues adelante me gustaría que lo compartieras. Gracias. Sí, abordando un poquito lo inicial que platicamos sobre estos mitos, ¿no? De la cuestión de salir al mundo para agarrar testimonios es uno, pero el otro me gustaría abordar un poquito más es en la cuestión de lo que realmente le importa a Dios, porque el salir al mundo suena atractivo. Sí, Sinceramente, el mundo ofrece muchas cosas muy atractivas, la verdad. A todos nos ha llamado la atención algo del mundo, pero para algunos no es lo mismo atraernos con mujeres o atraernos con vicios, sí, atraernos con a ver cosas que no tienes que ver, con atraernos con tocar cosas que no tienes que tocar. Entonces, hay muchos pecados que se pueden plasmar, ¿no? Y Satanás no te va a atacar en un área donde eres fuerte. O sea, alguien que nos está viendo a lo mejor su debilidad es ver pornografía, quizás. Pero drogarse, no. sí, Entonces, por más que te ofrezcan droga, a lo mejor nunca vas a caer. Porque en esa área hay un valor fuerte en ti. sí, Pero en el momento que estás solo, bueno, no hay nadie en casa y con esta facilidad de internet en cualquier rincón de donde te encuentres, sí, es más sencillo caer en eso que en lo anterior. Entonces, en esa parte quiero entrar en algo, no es necesario, porque no lo es, salir al mundo a agarrar un testimonio. sí, El punto de esta situación es que si has escuchado a evangelistas, predicadores, a veces nuestros padres o a veces alguna persona que simplemente está en la congregación, hay un patrón que se repite. Independientemente del encuentro que hayan tenido con Dios para estar dentro de la congregación, todos pueden decir lo mismo. Me hubiera gustado conocer a Dios antes sí, para entregarle mi juventud. Me hubiera conocido nacer me hubiera encantado nacer en cuna cristiana para desde niño estar dentro sí, de una iglesia y poder aprender, el poder servir. Y ese patrón se repite. sí, Tristemente nos enfocamos en lo que abona en la mentira, no en otras cosas que pueden rescatarnos de esa mentira. sí, Y yo encontré en esto, apenas unos años atrás lo entendí, que el mayor tesoro que uno le puede brindar a Dios no es el contexto del pasado fuerte que hayamos tenido. Porque puedes encontrar a un papá de Josh Morales, de Luis Morales, que tiene un pasado increíble. sí, Le tocó vivir muchas cosas. Y ahorita él es pastor. Y mira a sus hijos. Puedes encontrar el testimonio de Benny Hinn, que sí, literalmente vivió una experiencia sobrenatural al momento de su encuentro. Puedes encontrar el testimonio del pastor Cuauhtémoc López, sí, que vivió una experiencia sobrenatural en el momento de su aceptación con Jesús, de su encuentro. Pero hay veces que no va a pasar eso. Y es ahí donde hay un rescate en esa situación, donde a Dios lo que más le importa no es el peso de tu pasado. A Dios le importa la fidelidad de las cosas, sí, la fidelidad de la vida. Si eres cristiano de cuna, si eres hijo de pastor, no es ir a buscar allá afuera algo. No. Es cuánto tiempo llevas siendo fiel. Y eso es lo que realmente importa, porque ellos hicieron un montón de cosas malas sí, y de ellas se arrepienten y Dios las olvida. Pero hay años de vida perdido sí, porque no la aceptaron antes.
Aquí lo que importa es la fidelidad en la que tú ya estás, en la que yo me encuentro. Porque entendí algo que me llamó mucho la atención en el área de la fidelidad. Nosotros todos pecamos a diario, a veces, Sí, a veces una vez a la semana. Y a veces lo hacemos intencionalmente o a veces lo hacemos inconscientemente, pero le fallamos a Dios. Y lo catalogamos el pecar a Dios como una infidelidad. mm, No sé si a las personas que nos están viendo les han sido infieles, pero a mí me tocó vivir una experiencia donde me traicionaron de esa forma en una relación. sí, Y, y que me dolió mucho porque sentí que me partieron el corazón. Me tocó vivir esa experiencia. Y literalmente esa cuestión, en ese sentir de sentimientos, sí, lo mueves a un ámbito en el contexto donde tú le eres infiel a Dios y no es que Dios se enoje contigo, no. A Dios le partimos el corazón cuando le somos infieles. sí, Que realmente piensas, es que pequé, Dios se enojó conmigo, no. Es que le estás partiendo el corazón porque estás decidiendo algo por encima de él. sí, Estás decidiendo amar a algo por encima de él. Y eso es lo que duele. Y eso es donde Dios lo lastimamos. Obviamente la Biblia no marca que hay un lloro, porque Dios es un Dios poderoso, omnipotente, y la Biblia no marca que llore, salvo cuando fue humano, pero sí marca que tiene sentimientos. sí, Sí nos muestra que es un Dios que siente lo que tú y yo sentimos. Entonces sí, a Dios le entristecemos. Y por eso está este término, no entristezcamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa. sí, En la infidelidad le estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y para saber cómo se siente, bueno, si tú pasas una situación así, de que te partió en el corazón, es como él se siente. sí, Si tú conociste a alguien que sufrió eso, lo viste llorar, lo viste hasta a lo mejor algunas personas se quieren hasta matar, sí, es así como se siente horrible. Y así es como el Espíritu Santo se siente cuando le fallamos. sí, Intencionalmente, mucho más, obviamente cuando no está el conocimiento, pues tal vez no tanto, pero más sin embargo, cuando es intencionalmente que le está siendo infiel, es lo que pasa. Entonces, al final de todo, a lo que el Espíritu Santo le importa es que mantengas tu fidelidad, tu integridad. ¿Cuesta? Claro que sí. sí, Si se puede, por supuesto. Vengan luchas, pruebas, sé que sí se puede. sí, sí, sí. Sí, tiene mucha relevancia lo que dices. Y, y muchas veces, fíjate que me ha pasado que hay jóvenes que cuando la riegan, ¿no? Pues se sienten pues, que le fallaron a Dios y todo, pero muchas veces entra mucho esa culpabilidad o esa Claro, condenación y se atoran ahí. O sea, sin- chale. sintieron que ya como que ya no, Dios no lo va a perdonar, sienten como que ya, pues como que ya no hay forma de regresar, como que no, ya ella, o sea, les entra una culpabilidad y una condenación tan, En definitiva, sí, tan definitiva que terminan alejándose más, ¿no? O sea, por me, supuesto. me pasó apenas con un chavo que me mandó un mensaje, ¿no? Al Instagram. Oye, ¿sabes qué? Y fue desde TikTok, ¿eh? Fue desde Ya, TikTok, y me mandó a Instagram y que quisiera ayuda y no sé qué. O sea, claro. sí le tomé Importancia. la importancia y le aconsejé lo que yo, mi experiencia en cómo yo he salido adelante o salía adelante en ciertas ocasiones, ¿no? Claro. Pero sí se miraba como que era pues una culpabilidad, condenación de como que no sentir como que ya no pueden hacer nada para que Dios los perdone Claro. y poder caminar. Pero sí se puede, ¿no? Como tú dices, sí se puede caminar y pues sí hay ocasiones en las que uno va a fallar porque pues somos humanos, somos pecadores bueno, no, yo no soy pecador, pero sí, o sea, sí tenemos pues la posibilidad, ¿cómo decirlo? Tenemos la vulnerabilidad de caer, de regarla, porque somos humanos, no somos perfectos, pero sí podemos levantarnos y caminar, o sea, seguir caminando en Sí, sí, esa sí. fidelidad, ¿no? En definitiva. Sí. Y pues la verdad que sí, pues, muchas gracias por compartir esta parte última, ¿no? Y antes de terminar, de ir concluyendo, a veces digo, ya vamos a concluir y no, te iba a preguntar eso también. Eh, pues ya te vas a casar, ¿no? Pronto. Pronto, pronto. ¿Cómo se da esa experiencia? A grandes rasgos, si quieres, no, no Claro. tienes que dar Ya. tanto detalle, pero
Sí, hasta donde se pueda, hasta Ok. lo permitido para niños. Sí, ok. No, no es cierto, no. Este, ¿Cómo se da eso, esa relación? Y ya, pues ya, o sea, ya hasta te comprometiste a lo que tengo entendido, ¿no? Vamos para allá. Ah, ok. Ya casi, ya casi. Ah, ok. Pues para empezar, esto parece episodio de La Rosa de Guadalupe. Sí te la voy a poner. ¿Por qué? Porque yo a mi novia Yadira la conozco desde hace como 4 o 5 años. Ok, Nos presentó un amigo. Es un contexto. Me llevó a su casa con una intención, pero yo no sabía que iba a su casa de ella. ok. Me dijo, vamos a dar una vuelta en carro. Y dije, pues vamos, ¿no? De hecho, yo vivía, me da mucha risa porque según yo andaba independiente, vivía enfrente del departamento de mis papás. Entonces ahí vivía, ¿no? Estaba cuidando un departamento y recuerdo que me dice, me dijo que vamos a dar una vuelta a un carro, que lo acaban de comprar. Y dije, pues Sí, vamos, ¿no? Y me llevan a casa de Yadira. Y yo ya lo ubicaba un poquito por redes sociales. No recuerdo si ya nos teníamos. El punto es que sí lo ubicaba un poco. Y pues ahí me la presentó y dije, pues bueno, ¿no? Quedamos como amigos y todo. Y de ahí parte la relación de amistad, ¿no? Yo estaba en otra relación ok. cuando yo la conocí a ella. Y dije, pues como tal, ¿no? Por respeto tanto a la otra relación Sí, como por respeto pues hacia ella, ¿no? O sea, como mujer, simplemente una amistad, ¿no? sí, Pero pasan los años, pasa el tiempo, mi relación anterior termina y donde realmente entra todo esto fue el año 2020, literalmente. sí. Su mamá fallece el 1 de junio de ese mismo año, su mamá fallece de cáncer y en octubre fallece mi papá. Ok, Entonces fue como que pues nos entendimos en esa parte, ¿no? sí, Fallece su mamá y pues yo estaba ahí con ella. Yo regularmente trabajaba de noche diseñando, tenía la oficina en mi casa, entonces pues obviamente tienes momentos donde pues necesitas que alguien te escuche, ¿no? sí, Entonces pues dialogábamos mucho en la noche y yo no entendía el dolor a su máxima capacidad. Entendía una circunstancia porque hay que estar en el sentido de escuchar a alguien. sí, Pero hasta que lo vives es cuando entiendes más. Entonces, cuando falleció mi papá, pues nos entendimos mucho y fue cuando empezamos a conectar un poquito más, a platicar más, a dialogar más. No buscábamos una relación, no era el fin, pero se dieron un montón de cosas donde yo dije, Dios, gracias por tus milagros que haces que la luz brille y todo lo sí, demás. Que no buscábamos eso, pero al final del día coincidimos en muchas cosas y fue esa atracción que se fue dando poco a poco pues la atracción, primero que nada, pues visual, ¿no? Y sobre todo la cuestión del carácter. A mí sí. me encantó mucho, a mí me encanta cómo es ella. Y así se fueron dando las cosas. Estoy hablando del 2020, 2021, y ese mismo año, el 2021, fue cuando nos hacemos novios, el 3 de junio del 2021, Hace ya a un más de un año, año. más de un año. Ok, entonces yo tengo en la mente, ¿sabes qué? Tengo en la mente esas fotos, Ya, pero pensé que era compromiso. Ya, no, entonces de alguien más sí es compromiso. Pero no, no vas bien, voy, no, no, voy bien, voy vas bien. bien, sí, sí. Tenemos un año y el plan es este año, pues, comprometernos en exclusiva aquí en Conecta Tijuana. No, me Este, están llegando exclusivas. eso. Ah, Entonces, pues, me encanta como Dios, más que nada en la cuestión de la situación de pareja, del cómo llevarnos, del cómo conectar, de cómo platicar, de cómo seguir. Lo que me encanta mucho es coincidir en los propósitos de Dios para nosotros. sí, En esa parte de cuando voy a predicar, la que me ayuda a ministrar con ok, las chicas, sí, sí. sobre todo esa parte de ética, ¿no? Con las mujeres. Y a veces no es necesario ni yo decirle que me ayudes, y ya Sí, ella está orando por la gente, y eso me encanta porque somos un equipo. sí, se Y creo complementan. que es la parte importante de una relación, ser equipo con la pareja. Y así fue como se dieron las cosas, y literalmente es pues un milagro. Si Dios me hizo un milagro a mí, que no puede hacerlo con cada uno de ustedes. Nada, qué buena onda. Qué buena onda, me da gusto por ti y por ella. Que, pues que traen el mismo enfoque, ¿no? De servir también con los jóvenes, ¿no? Que se complementen, que tengan la misma pasión, la misma, ah, pues la misma inquietud por servir Sí, sí, sí. y pues que se estén dando bien las cosas. Felicidades y Gracias. pues, próximamente. He tenido, te digo, varias exclusivas de eso y varios que van a casarse. Uh, Este, Felicidades y pues qué gracias. buena onda. No, pues ha sido un gusto, Memo, ¿te puedo decir Memo? Sí, 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 adelante. Muchas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias
por abrir tu corazón, por compartir partes pues privadas, ¿no? Partes delicadas de que has estado viviendo o que viviste y pues partes también que sí, que son de lo que Dios ha estado haciendo con tu vida, ¿no? Que Claro. son, que Dios ha estado abriéndote puertas, en lo que has estado caminando. Y es un gusto conocerte, la verdad. Se mira, bueno, en lo que hemos podido platicar, que es un chavo alivianado, que, Vengo de que Sinaloa. fíjate que no Creo que tienes sé. acento, es lo que te decimos, No, no tienes acento de gracias. allá. Gracias a Dios. Nah, no es cierto. Pero sí se mira que eres un chavo con una sencillez y una humildad y un corazón por servir a Dios. Y ha sido un gusto, la verdad, un gusto que poder tenerte aquí en el podcast y poder platicar, poder conocerte. Y pues gracias otra vez por invertir de tu tiempo, de tu espacio, pues yo sé que tienes compromisos y todo, pero el poder haber hecho el espacio de estar aquí, gracias por estar aquí. Pues no sé si hay algo más que quisieras comentar, aportar, decir antes de... ¿Se movió? Ahí está. No, al contrario, gracias, gracias Álvaro por la oportunidad de estar acá. Me siento muy honrado y sobre todo por el compartir, sumándome a las experiencias de todos aquellos que han estado acá. Sí, Esperemos que pues, sea de enriquecimiento. Se pueden reír, sí, disfrutar, pero sobre todo que algo quede por ahí en el corazón de las personas que nos mirarán, que nos están viendo y sobre todo es esa parte, sí, que el poder eh, compartir las experiencias, sí, porque eso es fundamental. A todos los que han estado por acá, las experiencias que han vivido cada uno de ellos, pues nos enriquecen a otros, nos ayudan para no cometer el mismo error, para cómo acercarme, para cómo alejarme, para cómo tomar sí. ciertas decisiones. Y no al contrario, me siento muy, muy honrado que me hayas permitido estar acá en este podcast, el podcast favorito de los cristianos de Tijuana, Conecta. Así Ah, que, no, gracias. pues al contrario. Gracias Álvaro y un gusto igual Sí, conectar contigo. ok, no, pues muchas gracias a ti otra vez. Siempre me da cura porque, y siempre les cuento, no siempre, pero seguido a algunos de los invitados les cuento la experiencia con un amigo que se llama Eric Jiménez. Ya. Duramos como más de 45 minutos despidiéndonos y dándonos gracias de que, no, pues gracias a ti, no, y gracias a ti. Hasta lo agarramos de cura, hasta hice un clip que le puse la despedida eterna, algo así. Despídete. Nada, Y siendo Eric, sí es eterno eso. sí. Y bueno, pues vamos a concluir este podcast. Ha sido un gusto poder compartir contigo otra vez, gracias. Te digo, Y puras gracias. Disculpen ahí, estoy saliendo de tos, no es COVID, ya le aclaré aquí a Memo que no es COVID, ya me hice la prueba, y ahora por él. si no, no hubiera estado aquí a arriesgarlo, ya, y ahorita abrió por mí para que vaya sanando. Disculpen ahí las toses, a veces me preocupo mucho por los detallitos, y Claro. luego miro los podcasts de quien me inspiró a hacer esto, y digo, no manches, estos vatos Están hasta, comiendo. hasta hacen pausa para ir al baño, y espérame un poquito, voy a ir al baño, entonces, y bueno, me tengo que relajar a veces un poquito en cuanto a esto, porque pues es una plática, ¿no? O sea, Claro. no es como que tiene que ser, no te muevas de la toma, no te salgas de esto, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. hay detalles, ¿no? Pues una plática Claro. y sí trato de que sea lo más natural posible. Entonces déjenme toserles aquí al micrófono. Pero sí hay una disculpa por las toses, ahí ando saliendo, gracias a Dios. Eh, y bueno, pues ha sido un gusto y si no hay nada más que quisieras compartir o aportar, vamos a concluir esta plática, este podcast. Y ahí los invitamos a que sigan las redes sociales bueno, no sé ¿cómo se llama tu novia? Si Yadira Yadira Villalba. va a aceptar las solicitudes, si les mandan solicitud o algo, ¿verdad? Ahí en las redes sociales, pero bueno, inténtenlo. Los que, Adelante en Facebook Memo Franco y en Instagram Memo Franco 97. ok, ahí están las redes Adelante. sociales. Igual con él también pueden pedir información para lo que es Alianza, las actividades que se están haciendo, los días de reuniones, pueden ver la publicidad ahí en su Facebook y en su Instagram y pueden pedir información en cuanto a estas actividades de Alianza Juvenil y los animamos a que participen, a que asistan también, se capaciten y pues ahí lo pueden seguir en las redes sociales. Igual los invitamos a que compartan este video, los videos, los clips, los reels que vamos a estar subiendo cuando subamos este capítulo con Memo, para que pueda llegar a más personas, pueda ser de bendición, que otra gente pueda escuchar de Dios,
que es el único propósito de este Claro. proyecto. Y pues igual en Spotify, si alguien nos está escuchando en Spotify, pues saludos. Ya estamos subiendo los audios a Spotify también. Vamos poco a poco. Venga. Entonces, pues sí, vamos a concluir. Muchas gracias, Memo, una vez más. Gracias a ti, Álvaro. Ha sido un gusto compartir con ustedes que están ahí escuchando. Esperemos que les guste y que pueda ser de bendición para ustedes. Pues nos vemos en la próxima transmisión, el próximo capítulo, episodio, ya no sé ni cómo decirle. Y pues esto fue Conéctate J con Guillermo Memo Franco, lo dejamos porque Memo, estás en la red, ¿verdad? Memo Franco. Conéctate J con Memo Franco. Nos vemos en la próxima. Hasta la Bendiciones. próxima. Dios los bendiga. Gracias.